Bien, bien, gracias. Bueno, un agradecimiento que estés con nosotros. Ahora Sofi va a contar un poquito de vos, para ponernos el tema, pero desde ya muchísimas gracias por venir y por hablarnos y por activarnos en este giro impresionante, ¿no? Los que hace mucho que estamos en el tema de derecho del trabajo, sabíamos que venía este avance, esta modificación cultural, diríamos, un avance ideológico muy importante, que tiene para mí dos bases fundamentales: reducir las cargas laborales del empleador, eh, reduciendo eh, todos los costos. En todos lados hay una reducción en los costos que pueden servir, que tienen que ver con el periodo de prueba, que tienen que ver con la indemnización con despido, que tienen que ver con aportes, que tienen que ver con reducción de la solidaridad. Es decir, en todos lados se trata de reducir los costos de la relación laboral. Eso es como un eje fundamental. Pero independientemente de eso, Matías, a mí me llama también la atención que hay reducción en derechos fundamentales que para mi gusto eran innecesarios, porque pueden modificar mucho la vida del trabajador, como es la modificación en la jornada, en la institución del banco de horas, que no se necesita demasiado y puede significar serios problemas para el trabajador, la modificación en cuanto al gozar de las vacaciones en periodos parciales. Es decir, además de una limitación generalizada, hay una postura me llama mucho la atención, que no solamente avanza contra los derechos laborales, diríamos contra derechos humanos fundamentales. Así que bueno, aquí estamos. Creo que la jurisprudencia va a dar batalla, que no va a ser tan fácil, pero bueno, hay que esperar qué va pasando. Así que, ya te digo, ansiosos todos de escucharte, Matías. Sofi. Bueno, yo los voy a presentar. Chani, Susana Bojanic es la presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas del Departamento Judicial de San Nicolás. Así que ella nos estaba dando la bienvenida. Y bueno, yo en realidad para que todos los colegas que están presentes, yo calculo ya deben conocerte, pero si no, quería apuntar un poco el currículum del doctor. Es abogado laboralista, asesor sindical, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, director del Instituto de Derecho Internacional del Trabajo del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, doctor en Derecho, docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires y otras universidades públicas de Argentina y de América Latina. Así que bueno, sin mucho más para agregar, yo también quiero agradecer la presencia de Matías con nosotros. Necesitamos conectarnos un poco más con lo que va sucediendo con todo esto que poco nos está, nos está pasando por encima y en el ejercicio diario necesitamos herramientas, así que muy amablemente y generosamente accedió. Así que bueno, los dejo entonces con el doctor Cremonte. Bueno, muchas gracias, Sofía. Insisto en preguntarles si me escuchan bien. Sí, tengo unos auriculares y vamos bien. Genial. ¿Sí? Bueno, bueno, gracias por la presentación, gracias por la invitación, Susana también, bueno, y a todos y a todas por estar presentes. Eh, yo la verdad que sí, creo que más allá de que hay una necesidad, evidentemente, cada vez que hay una reforma laboral, en el caso de los laboralistas, de analizarla, de verla, de conocer su contenido y demás. Creo que en este caso, además, este tipo de reuniones tienen que, de algún modo, suplir algo que no ocurrió con esta ley, que fue un debate, no hubo debate, ¿no? Es una ley que se habló bastante, pero que a fines de diciembre la Comisión de Legislación Laboral del Senado aprobó un dictamen de un día para el otro, se convocó a sesiones extraordinarias para principios de febrero,
en una semana lo aprobó la Cámara de Senadores, a la otra semana la Cámara de Diputados, se promulgó y entró en vigencia, digamos. Y una ley de esta magnitud y que causa un efecto tan grande en la mayor parte de la población de nuestro país, que son las personas que trabajan para alguien, los asalariados en general, bueno, debió haberse merecido un debate más profundo y de cara a la sociedad, creo yo, ¿no? Y bueno, nada de esto ocurrió, más allá de algunos pequeños escandaletes con algún artículo en algún momento, como aquel que trascendió cuando se incorporó encima por la ventana, ¿no? El de las enfermedades inculpables, el descuento del salario, enfermedades inculpables, generó un rechazo hasta en los periodistas más defensores de este gobierno, y bueno, hubo que sacarlo, pero más allá de esas cosas medio sueltas, se aprobó como salió, ¿no? Y hubo un montón de debates que no fueron saldados, y además, no solo es que se aprobó de espaldas a la sociedad, sino en muchos casos mintiendo, porque se planteó en algunos casos que es una ley que no va trabajadores actuales, que va a regir solo a trabajadores que ingresen a una relación laboral luego de la vigencia de esta ley, lo cual es falso, después podemos conversar un poquito, pero se preguntaba muchas veces en las calles, en algún programa de televisión, y la gente decía, no, igual a mí no me va a afectar, porque esto para las nuevas relaciones. Y otros planteaban que, bueno, pero esto en todo caso va a mejorarle las condiciones de trabajo a los que ya no tienen derechos, también es una cuestión, un argumento totalmente falso. Entonces, fue todo armado no solo a escondidas, sino a base de mentiras. Por eso digo que es importante también este tipo de encuentros para hacer algunas puestas en común de este tipo de cosas y saber a lo que nos vamos a afrontar, porque el efecto que va a tener esta reforma obviamente va a ser igual de perjudicial que si hubiera sido más claro, ¿no? Primero, veamos dónde estamos parados. Eh, la ley se sancionó. Recordemos que es el tercer intento de una reforma laboral de este gobierno, ¿no? El DNU 70 de diciembre del 23 incorporó todo un capítulo de una reforma bastante profunda, que duró unos poquitos días porque la Justicia Nacional del Trabajo primero dictó una medida cautelar y después declaró su inconstitucionalidad en ambas instancias. Estará pendiente de una revisión en la Corte Suprema eventualmente, porque hay un recurso extraordinario abierto, pero no está vigente, casi no tuvo vigencia. Pero sí, la llamada ley base, la 27742 de julio del año 24, incorporó una reforma laboral, tampoco tuvo demasiada trascendencia y fue una reforma bastante profunda, sobre todo en cuestiones del contrato individual del trabajo, y está plenamente vigente. Y ahora, en este nuevo intento, sí se trata de una reforma realmente muy profunda, ¿no? Cuestiones vinculadas al derecho individual del trabajo, cuestiones vinculadas al derecho colectivo del trabajo, cuestiones vinculadas al derecho procesal del trabajo, incluyendo la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo, y la derogación de estatutos profesionales. Bueno, yo creo que por su magnitud y su profundidad no hay antecedentes de reformas de este tipo. Pensemos que el derecho del trabajo en nuestro país se construyó de manera progresiva hasta julio del 74, cuando se sancionó la original ley de contrato de trabajo, pero a partir de abril del 76, cuando el golpe militar asume el gobierno y deroga la ley de contrato de trabajo, a partir de ahí comenzamos un camino cuesta abajo, ¿no? Un camino de contrarreformas regresivas. Obviamente es difícil comparar esto con la dictadura militar, porque no solo tuvo el componente de reforma legislativa, sino obviamente en base al terrorismo de Estado, a la detención, a la desaparición, al encarcelamiento, el exilio, todo lo que ocurrió, ejercer muchas veces el derecho laboral podía costar muy caro y no hacía falta a veces reformar, si se quiere, algunos aspectos del derecho colectivo al trabajo, pero el derecho individual fue una reforma muy profunda, y entonces esta, más allá de las que hubo en los 90, más allá de algunas otras que hubo, es, creo yo, la más grande desde el 76 hasta acá. Bueno, tenemos una medida cautelar vigente, la CGT presentó una acción de amparo, pidió una medida cautelar, el Juzgado Nacional del Trabajo número 70, 40, se me fue el número, bueno, pero el juez Raúl Ojeda
no me acuerdo si es en su juzgado o en el que subroga, declaró una medida cautelar, o admitió la medida cautelar y suspendió la vigencia de 83 artículos, probablemente los más profundos, pero no la totalidad de la ley, que superaban más de 200 artículos, ¿no? Pero una parte importante está suspendida. Esto, que indudablemente es una buena noticia, no nos permite cantar demasiada victoria, ¿no? Más allá de que fue apelado y habrá que ver en qué sala de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo esto pueda ser revisado. Lo cierto es que en el medio un juez contencioso administrativo federal hizo lugar a una inhibitoria y mandó a pedir el expediente, y en ese fuero sabemos la suerte que puede correr una medida de estas características. Habrá que ver si la Justicia Nacional del Trabajo defiende firmemente su competencia o manda el expediente para allá. En función de la ley de medidas cautelares contra el Estado, debiera resolver la Cámara en lo contencioso administrativo federal, con lo cual, si eso ocurre, creo yo que no podemos albergar muchas expectativas. Pero con el DNU 70 también estaba vigente esta ley, ocurrió lo mismo y sin embargo el fuero laboral retuvo la competencia. En fin, no sé qué podrá ocurrir en el futuro. Hoy está suspendida, hoy charlamos, no está vigente la ley. Creo yo además que no está vigente en ningún lugar del país y para ninguna relación laboral, sobre todo no por darle una competencia federal a la Justicia Nacional del Trabajo en este aspecto, sino porque fue presentada por una confederación de trabajadores, por la CGT, con una legitimación activa suficientemente abarcativa para considerarla una acción erga omnes, y además la Justicia Nacional del Trabajo la inscribió como acción colectiva, más allá de lo que establece el artículo 43 de la Constitución, el artículo 31 de la Ley de Asociaciones Sindicales, eh, también por la jurisprudencia de la Corte Suprema, del caso Alavi, bueno, por toda una serie de antecedentes jurisprudenciales y legislativos. Es una ley que creo yo que abarca a la totalidad de los trabajadores y tiene aplicación en todo el territorio del país. Yo digo esto porque hay cierto debate, pero yo creo que está absolutamente suspendida en todo el país. No sabemos, por supuesto, insisto, por cuánto, y seguirá un derrotero judicial que ya veremos cómo termina. Bueno, es una ley entonces que, como de algún modo anunciaba al compararla con las reformas de la dictadura en adelante, que en términos jurídicos, yo no dudo en llamarla una reforma regresiva, ¿no? Es decir, que supone un retroceso en cada uno de los derechos que modifica. Reforma la ley de contrato de trabajo, reforma la ley de asociaciones sindicales, reforma la ley de negociación colectiva, reforma la ley de procedimiento y algunas otras más, deroga leyes, y en cada uno de los aspectos que incide o interviene supone una regresión, donde había un derecho asegurado más o menos protectoriamente, hay un derecho o que ya no está asegurado o que está asegurado menos intensamente. Por eso digo, es una ley regresiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, porque fundamentalmente lo que vamos a plantear en la mayoría de las demandas, que es analizar su constitucionalidad para poder plantear su inconstitucionalidad, si así lo consideramos. Ahora, desde el punto de vista del principio de progresividad, indudablemente es una ley inconstitucional, ¿no? Yo acabo de decir, es una ley regresiva y por ende vulnera, sin ninguna duda, la ley, el principio de progresividad garantizado en, en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos ratificados por Argentina, todos con rango constitucional, que según los cuales el Estado argentino, todos los estados que lo han ratificado, pero el argentino sin duda, se comprometieron a legislar en materia de derecho social siempre de manera progresiva. Cuando hay un derecho asegurado, había que asegurarlo, si se legisla sobre el tema nuevamente, había que asegurarlo de manera más contundente y no menos, ¿no? Esto también es conocido como el principio
de irregresividad. Entonces, desde ese punto de vista no hay duda que uno puede plantear su inconstitucionalidad. Pero también vulnera muy directamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que comienza diciendo: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y enuncia una serie de derechos que deben ser garantizados. Si dice que las leyes asegurarán al trabajador o protegerán el trabajo en sus diversas formas, es un mandato que le da la Constitución, los constituyentes, un mandato que le dan al Congreso Nacional, que es el único que puede legislar en materia de derecho del trabajo, de fondo, le da un mandato para proteger el trabajo en sus diversas formas y asegurar derechos. Bueno, esta ley, en la medida que hizo un camino inverso, también contradice este mandato. Los legisladores nacionales incumplen el mandato de la Constitución Nacional de legislar protegiendo el trabajo en sus diversas formas y asegurando cada una de las cuestiones que, según la ley, debe asegurar. Según el artículo 14 bis, perdón. Pero luego también hay otro análisis que podemos hacer, que es el de la razonabilidad, es decir, el del artículo 28 de la Constitución Nacional, según el cual las leyes que reglamentan el ejercicio de este tipo de derechos fundamentales no pueden reglamentarlo de modo tal que alteren su esencia o que efectivamente impidan su ejercicio. O dicho en el sentido inverso, no puede actuar, no se puede legislar arbitrariamente. Debe cumplirse, garantizarse el principio de razonabilidad. Y para esto el análisis común que existe o extendido es, para entender que una ley no es arbitraria y fue razonable, y comparar la finalidad que se tuvo en cuenta y si los medios para llegar a esa finalidad son adecuados y proporcionales. Bueno, pensemos entonces en cuáles fueron los fundamentos del Poder Ejecutivo Nacional para proponerle al Congreso Nacional que apruebe esta ley. Primero planteó que era necesaria finalidad, ¿no? Estamos hablando de la finalidad, para analizar el principio de razonabilidad. Dijo que era necesaria para llegar a, como objetivo, cumplir con la finalidad de crear empleo registrado, pero incluso fomentar las inversiones, alentar las inversiones en materia de empleo y, en definitiva, que tenga un efecto de esta ley virtuoso en el mercado de trabajo en particular y en la economía en general. Bueno, eso está demostrado que es falso. Uno puede decir la finalidad es razonable, ¿no? Si un gobierno se plantea que haya crecimiento de empleo registrado, bueno, obviamente que es una finalidad razonable. Ahora, ¿cuál es el medio con el que se lo propone? Desproteger las relaciones laborales, eliminar, derogar artículos que son protectorios para desregular una mayor protección del derecho del trabajo. Bueno, eso está demostrado que es falso. Está demostrado en los antecedentes de nuestro país. Cada una de las reformas regresivas que hubo desde 1976 hasta ahora han tenido como resultado un crecimiento del desempleo, una caída de la actividad económica, sobre todo la industrial, y un crecimiento del empleo no registrado. Y esto está, pero estadísticamente demostrado. Pero además también esto está estudiado en el mundo por la Organización Internacional del Trabajo, que encargó en el año 2015 a un conjunto de expertos que analice el resultado de todas las reformas laborales que se habían hecho en el mundo como consecuencia de la crisis económica del 2008. Esto lo pueden encontrar en la página de la OIT. El estudio se llama Perspectivas sobre el empleo, algo así, del año 2015. Y el resultado, las conclusiones que tiene, es que en ningún caso esas reformas que habían sido regresivas, porque fueron hechas con estos mismos fundamentos, es decir, para intervenir en una crisis que había generado, una crisis económica que había tenido consecuencias sociales en el mercado de trabajo, habiendo crecido el desempleo y el empleo no registrado, y el resultado fue que en ningún caso tuvo como consecuencia crecimiento económico o crecimiento del empleo registrado. Entonces,
por todos los antecedentes que hay en Argentina y en el mundo, esa finalidad no va a ser cumplida con esta reforma laboral. Entonces ahí también vemos que no hay un medio adecuado ni proporcional para llegar a esa finalidad. Pero sobre todo porque lo que está demostrado es que la legislación laboral es intrascendente para la creación de empleo, como también lo es para la destrucción de empleo. O sea, no es que el crecimiento del desempleo es culpa de unas leyes muy protectorias y que por el contrario, leyes más flexibilizadoras son las que van a tener como consecuencia la creación de empleo. No, está demostrado que ni una ni la otra son causa ni consecuencia y que en todo caso eso siempre depende de una política económica determinada que genere crecimiento económico y el empleo crece y el empleo registrado crece cuando hay crecimiento económico. Y entonces, si estamos en un camino contrario, es consecuencia de las políticas económicas de este gobierno para volver a Argentina y no de que hubiera antes una legislación demasiado protectoria. Ahora, también planteó el gobierno, ya para ir entrando en la ley, también planteó el gobierno como finalidad de esta reforma modernizar las relaciones laborales. Nuevamente, ¿quién puede oponerse frente a un concepto tal como modernizar una legislación que puede estar vetusta, puede ser antigua, pueden haber cambiado determinadas circunstancias de las relaciones laborales que merezca una adecuación? En fin, no es una finalidad irrazonable modernizar algo. Ahora, veamos cómo lo hace, nuevamente, para ver si se cumplió con el principio de razonabilidad. A pesar de que se plantea que va a modernizar la legislación laboral, lo primero que hizo fue derogar la ley laboral vigente más reciente, que es la ley de teletrabajo. La ley que como consecuencia de la pandemia reguló el trabajo, reglamentó el trabajo a través de tecnologías de información y comunicación. Estableció determinadas obligaciones para los empleadores, hacerse cargo de los mayores costos. Por otro lado, eh, eh, estableció el derecho a la desconexión digital. Bueno, todas cuestiones vinculadas con el trabajo fuera de los lugares de trabajo. Fue una ley que se aprobó por unanimidad, todo el Congreso la aprobó. Pasaron 5 años de que se aprobó. No hay ningún estudio que hable o dé cuenta de que fue una ley que haya fracasado y que era necesario rediscutirla o modificarla, y se deroga. Es decir, la ley de modernización laboral deroga la ley laboral más reciente y que indudablemente intervino en forma de modernizar o con un sentido de modernizar. Pensemos en la ley laboral vigente más antigua de nuestro país, la ley de jornada de trabajo, la 11.544 de 1929. La mantiene vigente. No hay ningún país del mundo que, si hablamos de modernizar la legislación, no esté rediscutiendo aquel límite de la jornada diaria de 8 horas o la jornada semanal de 48 horas que la OIT en 1919 en el convenio 1 puso como límite máximo. Sin embargo, y bueno, los países lo legislaron en consecuencia, casi ningún país mantiene esa jornada tan extensa. Argentina es de los pocos que mantiene esa jornada tan extensa, e insisto, es la más larga del mundo, pero otros países, no solo en Europa, en América Latina, en Chile, en Brasil, en México, en Colombia, ya se está legislando para reducirla a 44, a 40, en algunos a 38. Entonces, las leyes que están modernizando la legislación laboral empiezan por el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, y esta ley en ese sentido no modifica nada, al contrario, lo vamos a ver después, flexibiliza la jornada de trabajo de modo tal que hasta empeora, según lo veo yo, el límite de jornada, o sin duda lo extiende, o permite extenderlo. Y pensemos, como tercer ejemplo muy claro, qué es lo que está debatiendo el mundo respecto a alguna relación laboral precaria y que necesita mayor protección, que es el trabajo de plataforma, el trabajo de los repartidores. En casi todos los países del mundo se está legislando y se debate en todo caso si merecen una legislación específica para ese tipo de trabajo
o si son trabajadores y trabajadoras ya protegidos por la legislación general. La OIT está discutiendo un convenio en junio, muy probablemente apruebe un convenio de protección mínima. En Europa hay una directriz de la Comunidad Europea que presume que hay una relación laboral. Bueno, hay un debate, es un trabajo más que evidentemente precario, que el mundo del trabajo debate cómo darle mayor protección. Una legislación que se propone modernizar las relaciones laborales, indudablemente debió haber abarcado esto en algún sentido del que yo menciono. Sin embargo, la forma en que esta reforma laboral regula el trabajo en plataformas es a través de las exclusiones del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dice, quedan excluidos de la aplicación de esta ley, además de los que ya estaban y algunos nuevos, específicamente los repartidores independientes, así les llama. Es decir, se asegura que no hay una relación laboral. Asegura que es un trabajo independiente y que por lo tanto no merece ningún tipo de protección dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero además incorpora un capítulo en la ley y dice cómo deberían regularse las relaciones de ese contrato, que no es un contrato de trabajo, y que debieran regularlo de manera directa los repartidores independientes con las plataformas, como si existiera esa posibilidad de que una relación que evidentemente es laboral se pueda resolver en una negociación individual. Bueno, en definitiva creo que son 3 ejemplos para demostrar o para poder plantear, además de la violación del principio de progresividad, la violación del principio protectorio en términos constitucionales, también la violación del principio de razonabilidad del artículo 28, porque ninguna de las finalidades que planteó tiene realmente, generó los medios adecuados para asegurarlo. Es decir, también esto es una mentira, que si está basado sobre una falacia y nos va a corresponder argumentarlo en cada una de estas demandas, más allá de que planteemos la inconstitucionalidad de algunos artículos específicos, según cuál sea el objeto de lo que vayamos a plantear. Esta es una de las formas que hay que indudablemente sostener o fundamentar para hacer ese tipo de planteo. Dicho sea de paso, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ustedes que mayormente entiendo litigan en la Provincia de Buenos Aires, acaba de rechazar los recursos extraordinarios que las empresas, no sé si era Rappi, Pedido Ya, no me acuerdo cuál de ellas, presentaron frente a las multas que le había impuesto el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires por la no registración de sus trabajadores, sanciones que habían sido ratificadas por algunos tribunales de trabajo de La Plata, que ahora fueron también ratificadas por la Suprema Corte de la provincia. Indudablemente vendrá a la Corte de la Nación, veremos cómo sigue. Pero bueno, eso sí se inscribe en la jurisprudencia que en el mundo se está generando en función del debate sobre si es trabajo o no. Bueno, la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo va en un sentido absolutamente contrario. Ahora, si estos no son los objetivos de la ley, evidentemente, cabe preguntarnos cuáles son. O sea, ¿por qué se reformó de esta manera la legislación laboral y tan profundamente? Bueno, algo se dijo en la introducción y yo coincido. Hay un objetivo muy claro, que es un aumento de la rentabilidad empresaria, la ganancia. Algo que de por sí no está mal, que los empresarios persigan una mayor rentabilidad, no tiene por qué ser un problema, al contrario. Ahora el tema es cómo se busca. Si se busca incorporando tecnología para generar mayor productividad, es una cosa, o de alguna otra manera, si se busca generando las condiciones para una mayor explotación de la fuerza de trabajo, es otra, y esa indudablemente también es inconstitucionalidad. Y digo que es un aumento de la rentabilidad o de la ganancia empresaria el objetivo, porque ahora vamos a ver algunos, pero en cada uno de los derechos, sobre todo individuales, que se reformaron con contenido salarial, directo o indirecto, o contenido patrimonial, digámosle, hay una disminución. Y eso es una transferencia directa e inmediata. Deja de ser salario y pasa a ser ganancia o rentabilidad porque se lo ahorra. Sale del bolsillo del trabajador y va a la cuenta
del empleador. O sea, es matemático y es directo. Pero el otro objetivo también muy claro, y probablemente sea el más grave, es un aumento del sometimiento, en el sentido que altera la esencia del derecho del trabajo, ¿no? El derecho del trabajo se asienta sobre las bases del reconocimiento que hay una relación totalmente desigual, donde el poder está en una de las partes del contrato, que es el empleador, y donde la otra parte tiene tantos condicionamientos que el Estado, a través de la legislación, interviene aún eh, anteponiéndose a la autonomía de la voluntad individual. Se entiende que está tan condicionada por la necesidad de tener un trabajo y un salario, la autonomía de la voluntad, que cualquier decisión que se tome no va a ser ejercida con libertad. Y entonces hay derechos que son irrenunciables y entonces la ley no permite ni siquiera decidir individualmente algunas cuestiones. Bueno, esta ley inaugura la autonomía de la voluntad individual en cuestiones que sería impensable desde el punto de vista del derecho al trabajo. Por eso digo que altera la esencia. Hay cuestiones que son simbólicas y hay cuestiones que son profundas y con mucha incidencia en las relaciones. Simbólicas, ¿cuál puede ser? Pensemos que cuando se define trabajo, cuando en el artículo 4 de la ley de contrato de trabajo define trabajo, desde 1974 dice que lo que regula es la actividad creativa y creadora del hombre. Y que solo después tiene que entenderse como que regula una relación de intercambio. ¿Qué es lo que receta este principio? Bueno, la máxima de la OIT desde 1919, según la cual el trabajo no es una mercancía. El trabajo debe garantizar dignidad y, y no es algo que esté en el mercado. Podemos discutirlo si realmente era así o no era así, pero es muy simbólico que la reforma de la ley elimine eso y diga lo que esta ley regula es una relación de intercambio. Es decir, asegura ya ahora sin duda que lo que hay es una relación de compra-venta de fuerza de trabajo de una mercancía que está en el mercado, que es la fuerza de trabajo. Tendrá más o menos limitaciones, pero regula eso sin duda. Pensemos en otra más. Cuando la ley, de algún modo, le indica a los jueces laborales que cuando no encuentran una solución legislativa en el caso, deben recurrir a los principios generales del derecho del trabajo, la ley decía que principalmente deben recurrir al principio de justicia social, equidad y buena fe. Eliminó la reforma laboral la mención al principio de justicia social. Si sacamos la mirada de la justicia social para resolver un caso, nos queda solo el de equidad y buena fe, que son principios contractuales básicos del derecho civil. Igualdad es reconocer la igualdad de las partes, la equidad. La buena fe es un principio también del derecho civil o del derecho comercial, no es un principio que está asentado sobre la necesidad de proteger a una de las partes en un contrato. O sea, la afirmación del artículo 17 bis de la LFT que sigue vigente, que dice que las desigualdades que crea esta ley en favor de una de las partes debe entenderse como una compensación dentro de la desigualdad que existe en términos reales en la relación capital-trabajo o en el contrato de trabajo, solo queda ahí en ese enunciado, porque se eliminan esas desigualdades que creaba. Yo creo que lo más fuerte de esta reforma es la pérdida o la intervención en la destrucción de esta idea de que la ley de contrato de trabajo debe intervenir supliendo la autonomía de la voluntad individual. Pensemos en la presunción de la relación de dependencia. Desaparece. Cuando hablamos de el trabajador independiente, no hay más una presunción. El artículo 23 de la presunción de una relación laboral queda modificado en el sentido de que si hay un contrato de locación de servicios, que es, salvo el trabajo directamente no registrado, es la forma de realizar un fraude laboral o una simulación ilícita por excelencia. Le llamamos generalmente por el tipo de tributación, ¿no? Los monotributistas. Bueno, ahí ya no se presume que hay una relación laboral a través de eso, se legaliza el fraude. Gran parte había ya sido incorporado esto
en la ley base, en la 27742, hace un año y medio, pero ahora se perfecciona también con la exclusión en el artículo 2 de los trabajadores autónomos, etcétera, etcétera. Vayamos a algunos ejemplos, me parece bien claros. Después vamos volvemos a la rentabilidad. Pero damos Matías, algunos te ejemplos claros. interrumpo, perdóname, te interrumpo un minutito. En eso yo tengo fe en la jurisprudencia, porque el fraude sigue siendo fraude, lo miremos por donde lo miremos. Entonces, es cierto, trata de justificar todas las fórmulas, digamos, de fraude que conocimos, pero en eso yo la verdad que creo que la jurisprudencia lo puede resolver, porque el fraude es un principio básico en todo el derecho. Sí, claro, pero no es lo mismo que la ley claramente establezca principios antifraude. Antifraude, es decir, lo vinieron haciendo desde siempre. Ahora los jueces quedan desprovistos de esa posibilidad, pero es una norma básica de derecho. Lo tengo todavía, sobre todo la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires, que vive. Espero, ¿no? Pues si cuenta. Admiro tu Mi, positivismo. mi positivismo. Yo, la verdad que no tengo el mismo. Pero bueno, ojalá la realidad te dé la razón a vos. Eh, Espero. Sobre todo porque, a ver, aprovechando tu intervención, pero sin irme demasiado del hilo de lo que iba, el problema hoy en nuestro país es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Si vamos a depender, o sea, la mejor jurisprudencia en materia de derecho social de nuestro país fue al revés, bajó de la Corte Suprema en aquellos fallos después del 2004 y hasta el 2015, y fueron tomándolo muchos, eran excepcionales las jurisprudencias antes de eso respecto a la inconstitucionalidad de muchos aspectos de las leyes laborales. Después de eso, como que bajó de arriba hacia Totalmente. abajo de manera más contundente. Ahora, mientras esta corte, seguro que no va a ir por ese lado. No. Pero decía, veamos algunas cuestiones puntuales respecto a esta, el efecto concreto de la pérdida o de la incidencia en la autonomía de la voluntad que ahora vuelve a existir como si fuera posible en una relación laboral. Esto que siempre cito a Alain Soupiot, ¿no? El laboralista y un laboralista francés que escribió algunos artículos muy, en parte muy accesibles, artículos que en su momento justificaban la existencia de un derecho del trabajo. ¿Por qué un derecho del trabajo? ¿No? Se llama, creo que uno de sus artículos, y lo contrapone al derecho civil. Y Soupiot decía, bueno, en el derecho civil, en el contrato civil, la voluntad se compromete, pero en el derecho del trabajo, con el contrato de trabajo, la voluntad se somete. Y es por eso que tiene que haber un derecho que intervenga frente a esa relación donde no hay realmente un compromiso, porque no existe realmente una autonomía de la voluntad. Bueno, vamos entonces ahora a los casos en concreto donde esto aparece ahora a través de esta reforma. Para mí, lo más grave, lo más eh, contundente en este sentido, es la reforma del artículo 66. Recordemos que la ley de contrato de trabajo establecía y sigue estableciendo el reconocimiento del poder de dirección y del poder de organización del trabajo al empleador. Eso es indiscutido. Ahora, el artículo 66 limitaba ese poder de dirección de modo tal que no se ejerza abusivamente. Y además decía que ese ejercicio no sea un ejercicio, no implique un ejercicio irrazonable. Esa era la palabra clave. Volvemos a la razonabilidad que está en la Constitución Nacional, también en la propia Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 66 decía que las modificaciones al contrato individual de trabajo
que puedan hacerse en el marco del poder de dirección no deben importar un ejercicio irrazonable. Pero sobre todo, si el trabajador o la trabajadora consideraba que se habían modificado condiciones esenciales del contrato de trabajo y que por ende había habido un abuso del poder de dirección, podía recurrir a la justicia del trabajo, denunciar este abuso del poder de dirección ante el juez laboral y casi como con un efecto de medida cautelar, esto suspendía la modificación, si era razonable, y se afectaba moral o materialmente al trabajador o a la trabajadora de ese ejercicio. Había una acción de cumplimiento clave en la propia ley, tal vez la más fuerte en los términos que estamos hablando. Bueno, la reforma elimina la idea de que puede haber un ejercicio irrazonable. Ya no dice que si ese ejercicio mejor dicho, si esa modificación importa un ejercicio irrazonable. Eso no está más. Con lo cual ya no debe ser razonable el ejercicio del poder de dirección. Y si no puede ser razonable, puede ser tranquilamente arbitrario, que es lo contrario. Si no tengo la obligación como empleador de ejercer el poder de dirección de manera razonable, tengo la posibilidad de ejercerlo de manera irrazonable o arbitraria. Puedo decir, yo quiero cambiarte al turno noche o trasladarte a la sucursal de acá a 100 kilómetros porque se me canta, no porque es mejor para el trabajo. No hay ninguna necesidad de que sea el ejercicio, de que importe un ejercicio razonable. Pero además, ya no debe, o mejor dicho, ya no, uno de los impedimentos no es que afecte moralmente al trabajador, solo lo debe afectar materialmente. O sea, ese ejercicio arbitrario del poder de dirección que está permitido, para que sea vedado o para que encuentre un freno, tiene que afectar materialmente al trabajador. Es decir, una reducción del salario, mucho más no. Ya el cambio de lugar de trabajo, el cambio de turno, el cambio de condiciones de trabajo, de función, que normalmente uno argumentaba que afectaban las condiciones morales, ¿no? Afectaba moralmente, uno se agarraba de ese aspecto del artículo, porque no siempre implicaba un cambio material. Perdón, una consulta. ¿Y si Sí. el daño material no es de una consecuencia directa, pero sí indirecta? Por ejemplo, porque me ha pasado acá. Una fábrica cierra un sector porque lo va a poner en funcionamiento en otra sucursal, en otro establecimiento de la misma empresa a 100 kilómetros. Y entonces lo único que le propone a los trabajadores es trasladarse a cumplir esa misma tarea a 100 kilómetros. Está ocasionando un perjuicio material. Ahí hay un Bueno, pero ahí, perjuicio material, Sofía, que en concreto, porque es el gasto del viaje, el tiempo que le insume y el costo. Por eso está relacionado directamente con el salario. No, porque sobre todo en Ahí, capital sucede también, no tanto, San Pedro justo fue un caso particular que te trasladan a otra ciudad, pero puede haber un montón de implicancias económicas en el el... tema es cuando el cambio implica solamente una limitación en sus relaciones sociales o familiares, que yo entiendo que los jueces van a tener que ser amplios y entender que en lo material también está englobado, porque acá, por ejemplo, está el hecho de que te cambie turno y en vez de ir a la mañana, te hago ir a la noche todas las noches, que es una locura. bueno, pero no, lamento interrumpir Bueno, su sí, argumentación en un está sentido bien, Matías, positivo, seguí tranquilo. en el sentido de que eso puede ser argumentado y no, vamos a suponer incluso, como decís, que los jueces pueden interpretarlo de esa manera. El problema es que aún si uno considera que estas modificaciones del contrato de trabajo afecten materialmente al trabajador, la única posibilidad que ahora le queda es considerarse despedido. Se eliminó la acción de cumplimiento del artículo 66. Entonces, ya efectivamente, cuando el juez tenga que interpretar si el despido indirecto fue válidamente decidido y le corresponde la indemnización, ahí va a tener que analizar si hubo una afectación material que habilitó el despido indirecto. Entonces,
si frente a cada modificación del contrato de trabajo, no solo tenemos que discutir si es razonable o ya no, si es material o moralmente ya no, tiene que ser material, sino que además la única posibilidad que nos queda es el despido indirecto, bueno, ahí es donde cae la cuestión de la autonomía de la voluntad. Porque entonces, avancemos. ¿Qué es lo que hizo esta ley, esta reforma laboral? Derechos que antes no estaban en la esfera de decisión individual, justamente por sustituir la autonomía de la voluntad que no se ejercería en condiciones de libertad, ahora pasan a estar en posibilidad de decisión individual del trabajador. Primero, todas. Cualquier modificación del contrato individual puede ser sometida a la decisión individual de un trabajador que, si lo acepta voluntariamente y lo firma, y aparte con la modificación del artículo 15, va y se homologa y listo, ya está, se puede aceptar. Pero algunas ni siquiera van a requerir tanto trámite. Pensemos en las dos vinculadas, las dos más claras, por lo menos que dependen de esta reforma laboral. La primera, el fraccionamiento de las vacaciones. La ley permite ahora, pensemos que el derecho al descanso anual tiene que ver con lo que se llamaba originalmente el descanso higiénico, ¿no? La necesidad de descansar una vez al año, y que en función, en nuestro país, en función de la antigüedad en el trabajo, es el tiempo que tiene de duración esa licencia anual, ¿no? Descanso ordinario, irrenunciable. Tan irrenunciable que hasta no se podía cambiar, no se puede cambiar por salario, ¿no? Se pierden si no se toman. Bueno, ahora lo que la ley permite es que se fraccionen en hasta 3 veces por periodos no menores a 7 días, ¿no? Es decir, que luego de, o sea, quien tenga más de 5 años de antigüedad y entonces tenga 21 días de vacaciones, podrá fraccionarlo en hasta 3 veces. El empleador va a decirle al trabajador o proponerle ese cambio. Están pasando, no sé si ustedes escuchan ruido infernal, pero están pasando unas sirenas. Bueno, espero que no esté entrando al sonido. Bueno, mejor entonces. El empleador le puede ofrecer al trabajador fraccionar las vacaciones. Si acepta, el trabajador ya se considera que fue una decisión válida, es decir, ya no es parte del orden público laboral tener 14 días seguidos o 21 días seguidos y dentro de un periodo determinado, sino que se puede fraccionar en hasta 3 veces. Claro, se presenta como algo beneficioso en el sentido de, bueno, el trabajador se va a querer guardar una semana para irse en vacaciones de invierno, una semana para el verano, qué sé yo. No, esto va a estar estrictamente relacionado con las necesidades de la producción, del servicio de la empresa, obviamente. ¿Qué ocurre hoy? Sofía recién decías algo vinculado con una fábrica que cierra. Bueno, en el trabajo, en la industria, ¿qué ocurre normalmente? En invierno, por falta de gas, suspenden, adelantan vacaciones, tratan de hacer, ver la forma menos costosa de no producir en el periodo que es más costoso o imposible producir. Bueno, ahora lo van a hacer así. Las vacaciones se van a fraccionar, una cuando no hay gas para producir, o cuando produzco menos, o cuando estoy sobreestoqueado, cuando... Y bueno, vení y firma acá, porque si no aceptás, te vas a tener que considerar despedido. O sea, no va a haber mucha posibilidad de discusión en términos legales. Pero pensemos en el otro ejemplo y todavía más claro. Esta ley habilita la modificación de la jornada de trabajo y la creación de un banco de horas. Esto se habló bastante en los debates. ¿Qué es un banco de horas? Bueno, ya existía en algunos casos, sobre todo en algunas automotrices. De hecho, conozco el caso de Toyota, que firmó un acuerdo con Esmata. En su momento no conozco algún otro, pero creo que son automotrices y siempre Esmata. Pero bueno, con intervención del sindicato en todo caso, modifica la jornada diaria o semanal y establece un cálculo del tiempo de trabajo en periodos más extensos
que una semana. Puede ser un mes, pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, puede ser un año. La ley no tiene limitaciones en ese sentido. Pero vayamos al ejemplo de un mes. La jornada, ahora el banco de horas tiene periodo de un mes. ¿Cuánto tengo que trabajar por mes? 192 horas. Es cierto, no se modifica la 11.544 respecto al límite semanal de 48 horas. No podría trabajar más de 48 horas en la semana, pero sí se modifica el límite diario porque establece como única excepción al tiempo de descanso que existan 12 horas entre el fin de una jornada y el comienzo de la otra. Pero si la empresa pasa a organizar el tiempo de trabajo en un banco de horas, va a poder libremente decidir que un día se trabajan 12 horas, otro día 4, otro día no se trabaja, que se trabaje el domingo, que el lunes no, como sea, solo en función de las necesidades de la organización del trabajo. No tiene Matías, por qué. permiso. Sí, No, ahí para aportar a esto del banco de horas, que lo relaciono mucho con lo que hablabas hace un ratito de la autonomía de la voluntad, porque el 197 bis no solamente habla del banco de horas, sino que discrimina en el primer párrafo que es un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Y después en el segundo párrafo dice, también podrá igualmente el empleador con representación sindical de establecer un acuerdo. Entonces lo que está permitiendo ahí es que el empleador se siente mano a mano con el trabajador y más allá de lo que haya en la convención colectiva, más allá de lo que haya acordado con el régimen, con el sindicato, le haga firmar al trabajador el convenio particular por cada puesto que se le ocurra. Incluso yo si lo leo así separado, en perjuicio del convenio colectivo, porque va a primar la voluntad del trabajador que firmó en su autonomía por encima de la convención colectiva. No sé si lo ves claro. parecido. No, sí, por eso lo estoy analizando ahora y lo traigo como ejemplo, junto con el fraccionamiento de las vacaciones, la creación del banco de horas como ejemplo de la sustitución de esa limitación a la autonomía individual, de voluntad. ¿Por qué? Porque como vos decís, puede pactarse individualmente. Hasta ahora existía, pero solo podía pactarse colectivamente. Y además con controles del sindicato. Ahora solo se puede hacer, o sea, se puede hacer sin ningún eh, otro requisito que la aceptación individual, que como bien lo traes vos ahora a colación, eh, tiene que ver con la falacia de que no existe autonomía de voluntad. Porque si una empresa pasa a organizar su tiempo de trabajo a través de un banco de horas, ¿quién va a poder decir, no, yo prefiero seguir trabajando en el turno diario, de 9 a 18? Y no, ahora se trabaja en banco de horas. ¿No aceptás? Bueno, volvemos al 66. Te considerás despedido. Y anda a demostrar lo que te afectó materialmente y que tenés derecho a una indemnización dentro de no sé cuántos años y cobrarla si podés. Entonces, eh, la introducción de la posibilidad de que voluntariamente se acepten modificaciones al contrato en mi fraccionamiento de vacaciones y en el banco de horas son los dos ejemplos más claros. Pero que también se vinculan, para pasar al, a la afectación, digamos, material de la reforma o salarial, también se vincula esto con la eliminación de las horas extras, del recargo por trabajo con hora extraordinaria. Porque si se trabaja en banco de horas, si yo un día trabajo 12 horas, no cobro 4 horas extras. Simplemente tengo que esperar a que termine el periodo, volvamos al ejemplo que estábamos usando de un mes, y si trabajé 192 horas, así he trabajado 12 horas un día y otro día 6, si trabajé las horas que me corresponden trabajar en el periodo, estoy a mano con el banco, no me deben nada. Pero si trabajé 200, no me deben 8 horas extras. Tengo derecho a un descanso compensatorio en el siguiente periodo, que el empleador verá cómo me lo concede, me lo otorga o me lo garantiza, cargo. Y si trabajo de menos,
le debo al banco horas que tendré que recuperar en el siguiente periodo. Por eso digo que es decía al principio cuando mencionaba cómo se modifica la jornada de trabajo, no solo no se reduce, no solo no vamos en el sentido que van las legislaciones más modernas, sino que además se flexibiliza de modo tal que se pierde el derecho a organizar la vida en función de una jornada preestablecida. Hubo una senadora que cuando trataba de explicar que esto era un beneficio, decía, bueno, ahora quien quiera el viernes tomarse el día, se lo toma y después lo va recuperando. O quien quiere ir al acto escolar de su hijo, le dice al patrón, yo mañana no vengo a la mañana y después lo recupero. Eso es falso. No depende de la decisión individual del trabajador organizar el día. Solo se puede hacer si lo acepta el empleador. Eso puntualmente. Pensemos en un trabajo, volvamos al trabajo industrial o en la fábrica. ¿Quién puede decir esta mañana no vengo, vengo a la tarde? Es imposible, el trabajo está organizado ya de una manera distinta. Pero por otro lado, hoy tampoco nada prohíbe ese acuerdo. Si yo quiero decirle a mi empleador que el viernes no vengo y después lo recupero, el empleador me puede decir, sí, no hay problema. O si le quiero decir, mirá, me tomo el día porque voy al acto de mi hijo, después vemos, descontámelo, o si no trabajo otro día, vengo el sábado, ¿qué problema hay? No es que se necesita el banco de horas para tener esa posibilidad, que no es un derecho. Bueno, habíamos pasado ya con el ejemplo de la eliminación de las horas extras a entender el otro efecto de la reforma laboral, uno, y es el que acabo de terminar de mencionar, que es el aumento del sometimiento, entendido también como una destrucción de la esencia del derecho del trabajo, y el otro que mencioné primero es un aumento de la rentabilidad. El fin de las horas extras, obviamente, implica un aumento de la rentabilidad y una caída de un mayor salario. Lo mismo ocurre con la modificación del artículo 245, ¿no? La creación del Fondo de Asistencia Laboral. Pensemos que ya la ley Bases propuso, o sea, incorporó en la ley, que la posibilidad de que sindicatos y empresarios, o sea, a través del convenio colectivo, se sustituya la indemnización por despido del artículo 245 por un sistema de un fondo de cese laboral. Bueno, nadie lo hizo, no hay un ejemplo hasta ahora. Ninguna empresa ni ningún sindicato promovió la creación de un fondo de cese laboral. Pero claro, como el objetivo del gobierno era realmente crear un negocio financiero, como eso no funcionó, ahora creó el Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, que al cual obligatoriamente todos los empleadores van a tener que aportar todos los meses un porcentaje del salario de cada uno de los empleados que tenga registrado. Si es una gran empresa, un 1,5% del salario; si es una pequeña empresa, un 2,5% del salario. Aporta a ese fondo de asistencia laboral y cuando quiera despedir sin causa a alguien, recurre a ese fondo y paga la indemnización. Fondo que va a ser administrado por aseguradoras, por empresas, por compañías financieras, por bancos, en fin, un negocio financiero que se calcula en 3.500 millones de dólares por año. O sea, ahí hay un botín, como eran en su momento las AFJP, y obviamente nada de esto está pensado para garantizar el pago de las indemnizaciones, ni crear un mejor derecho en cualquier sentido. Pero además, lo más complejo de esto es que para que esto no suponga la creación del aporte al FAL, no suponga un aumento de las contribuciones patronales, se reduce en esa misma proporción, 2,5 o 1,5, la contribución patronal a los fondos de la seguridad social. Es decir, se desfinancia la seguridad social, el pago de las jubilaciones, para crear un fondo de asistencia laboral para pagar las indemnizaciones por despido. Entonces, lo más perverso de esto es que las indemnizaciones por despido sin causa las van a estar pagando
los propios trabajadores o los jubilados de hoy. Y al no implicar ningún costo mayor, ya ni siquiera va a tener la indemnización por despido sin causa ese efecto disuasivo que tiene hoy. Pensemos que también esto deriva de la protección contra el despido arbitrario que está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que un poco es la reparación por el daño que se causa a quien es despedido, pero otro poco es parte de una política, de un programa constitucional de garantizar, de promover al pleno empleo y tratar de que proteger la fuente de trabajo. ¿Cómo? Disuadiendo a los empleadores para que no despidan sin justa causa a nadie en función de que a mayor antigüedad o a mayor salario o a la combinación de ambas tiene un mayor costo ese despido y entonces un empleador puede verse disuadido y no despedir sin causa. Se pierde ese efecto, con lo cual también acá podría haber una crítica constitucional respecto del artículo de la reglamentación de la protección contra el despido arbitrario, al igual que recién cuando mencionábamos el banco de horas, también puede haber una crítica constitucional respecto al derecho a una jornada limitada. Obviamente que esto es un aumento en la rentabilidad o en la ganancia y una pérdida en un Matías, contenido salarial. Sí, en la provincia de Buenos Aires elimina ya ahora sí claramente la doctrina de la Corte por la cual nosotros consideramos al SAC una remuneración mensual. Lo mismo con los premios. Es decir, en la provincia de Buenos Aires la reducción puede llegar a ser de un 30 a 40% de la 245, porque hay determinadas, nos vamos a encontrar con rubros que antes considerábamos remunerativos y ahora directamente no lo son, más la proporcionalidad mensual de un premio anual o del SAC. Así que en la provincia de Buenos Aires la situación de la reducción del 245 es muy importante. Porque sí, la jurisprudencia de eso, la Corte ha quedado directamente modificada desde que esto ya se plasma como algo definitivo. sí, a eso iba, en el sentido de que además de por sí se redujo la indemnización por despido sin causa, porque se modificó la base de cálculo al eliminar el aguinaldo, al eliminar los premios que no sean mensuales y algunas otras cuestiones. Entonces, ahí, con más razón, estamos también ante una transferencia de algo de contenido salarial, si se quiere, o indemnizatorio, a algo que pasa a aumentar o quedarse dentro de la rentabilidad de las empresas. Bueno, lo mismo pasa con la posibilidad del pago en cuota de la sentencia, siendo cuestiones procesales, pero la posibilidad de que una sentencia condenatoria de un empleador permita que se pague hasta en 12 cuotas, eso es algo que solo existe si el acreedor es un trabajador. No hay otra rama del derecho ni juicio, mucho menos comercial, donde un deudor pueda pagar en 12 cuotas una condena. Sin embargo, acá se va a poder pagar en 12 cuotas. Eso es obviamente un beneficio económico en perjuicio. El otro día escuché, habrá que ver, alguien que decía que cuando dice podrá, el único que en todo caso puede es el que tiene el derecho, es decir, el trabajador, que va a requerir el consentimiento, no lo sé. Habrá que ver cómo lo interpretan los jueces en todo caso. Tampoco en esto albergo muchas expectativas. Hay cambios también respecto al salario ya muy concretamente. El hecho de que vuelvan al 103 bis los vales alimentarios, es decir, que no se considera salario lo que el empleador pague en concepto de vale alimentario, es la puerta de entrada al retorno a los tickets canasta, tickets restra, bueno, todos los tickets que existían para sustituir parte del salario por esos tickets, y al no considerarse salario, eso también tiene incidencia en la disminución de la indemnización por despido, en la indemnización del aguinaldo, en la indemnización de cualquier ítem o rubro que dependa, se calcule en base al salario, e incluso de financiamiento de la seguridad social y todos los aportes que dejan de pagarse por no ser
por ser no remunerativo. Aparece el concepto de los salarios dinámicos en el, en el artículo 104, que eso también abre la puerta a una arbitrariedad muy fuerte de parte de los empleadores que pueden decidir que a un trabajador o a una trabajadora le van a pagar un poquito más en función de determinadas circunstancias que pueda entender y luego puede sacarle eso y dárselo a otro o no dárselo a nadie y en ningún caso puede ser considerado como algo que ha tenido que en función de la permanencia se incorpora al salario, lo que a veces llamamos derecho adquirido. Bueno, ahí muy claramente hay no solo una puerta a la arbitrariedad, sino una posibilidad de disminución salarial resuelta incluso de manera individual, que abre la puerta a una discriminación muy grande, ¿no? ¿Cuándo ocurre esto, en general? ¿A quién le doy este premio si no tengo necesidad de justificar demasiado que no sea una arbitrariedad? Bueno, al que no se apliega a las huelgas, el que no se afilia al sindicato, qué sé yo. Y si se afilia, se lo puedo sacar y no tengo ninguna consecuencia. A eso me refiero cuando digo que abre las puertas a la arbitrariedad o a la posibilidad de arbitrariedad. Lo mismo ocurre con los intereses. Acá hay todo un debate porque en la medida cautelar se incorporó el artículo 55 primero y luego el propio juez sacó una revocatoria en ese aspecto de la ley y dejó vigente los intereses que fija la reforma laboral, de el índice de precios al consumidor más el 3%, con una fórmula rarísima, no sé si lo vieron, que si es un juicio que está en curso, para atrás se calcula en función de las tasas pasivas del Banco Central, pero a su vez no debe ser menos que el 67% de lo que sería con el cálculo del IPC más 3, pero si lo calculo con las tasas vigentes hoy, no puede ser tampoco más que el 67, o el IPC más 3, perdón, no puede ser más que el 67% de la tasa actual. Bueno, hay que hacer tres cálculos. Creo que en la página del Banco Central hay una calculadora ahí que vi que en varios grupos se promocionó para facilitar el cálculo, pero en concreto, en muchos casos implica una reducción de los intereses. Es cierto que de algún modo clarifica, acá en la Justicia Nacional del Trabajo, por lo menos, un juicio se podía demorar muchísimo en los últimos años en función de qué tasa se aplique de actualización, porque había una apelación directa de los empleadores, se podía ir a la Corte Suprema, las cámaras, cada una tenía las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cada una tenía un criterio distinto, y entonces podía ir a la Corte sacó 2 o 3 fallos, nunca diciendo cuál era la forma, siempre diciendo esta no. Entonces, los juicios siguen durando una barbaridad, pero en eso puede ser que aporte cierta claridad. Ahora, esa claridad que aporta en el caso de la Justicia Nacional es menos que la mayoría de los criterios que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo venía aplicando. Utilizaba otros, o cuando era IPC más 6%. Bueno, siempre con esta discriminación tan clara cuando lo que se tiene que defender es el derecho de propiedad de un trabajador respecto a cuando hay que defender el derecho de propiedad de cualquier otra persona o del mismo trabajador fuera de una relación laboral, ¿no? En el marco de una relación laboral, el sujeto de preferente tutela, con todas estas modificaciones, pasa a ser el empleador y poco le queda al trabajador. Voy redondeando para que no se nos haga tan largo, pero otro de los efectos muy concretos en los aspectos salariales, o en todo caso lo que es ingreso directo o indirecto, o la indemnización, es la modificación respecto a la subcontratación, el trabajo eventual o la tercerización, que ya se había modificado también con la ley base, pero se avanza cada vez más en desresponsabilizar totalmente a lo que la ley llama la empresa usuaria o al empleador principal, el que se beneficia del trabajo, ¿no? Que creo que la reforma más grave que introduce ahora es, bueno, por un lado, que ya se va a considerar siempre empleador de la empresa subcontratista, tercerizada y no del principal,
pero además se exime de responsabilidad total el empleador principal, o sea, mantiene la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento de la empresa contratista, pero se exime totalmente con el solo hecho de pedirle a la empresa contratista que le muestre los comprobantes de que está cumpliendo con sus deberes como empleador de hacer aportes o de registrar la relación laboral. Pero ni siquiera es que se la tiene que demostrar o incluso que tiene que verificar la documentación y ahí advertir que hay un cumplimiento. No, se exime de responsabilidad con el solo hecho de demostrar que le pidió a la empresa subcontratista que le muestre la documentación que acredite que cumple con las obligaciones como empleador. Bueno, obviamente esto también, ¿qué ocurre normalmente con las empresas contratistas, subcontratistas, tercerizadas, que no responden, que desaparecen, que muchas veces son negocios de cuadros gerenciales, sobre todo en las grandes fábricas, y que no cumplen? Y entonces, bueno, quedaba la posibilidad de reclamar solidariamente a la empresa principal. Ahora se ve esto bastante más limitado en función de esta exhibición de responsabilidad. Bueno, hay muchos cambios también respecto a las relaciones colectivas de trabajo. Podemos hablar mucho sobre el tema, pero eh, me había dicho Sofía que tratemos de reducir esto en este tiempo, más o menos en una hora y media. Menciono nomás para no entrar mucho No, pero en que no te sientas condicionado. Tuvimos ya en otra oportunidad un encuentro donde hablamos bastante de derecho colectivo y sé que los colegas se habían quedado con ganas de ver más cuestiones particulares, aunque yo soy una convencida de que el derecho colectivo interfiere también directamente en las relaciones individuales, o sea, van de la mano, así que está bueno dar un pantallazo de algunas cuestiones. sí, para mí es lo más importante. Primero, porque profesionalmente soy asesor de sindicatos, o sea, me dedico al derecho colectivo del trabajo, o sea, para mí es muy importante en términos personales, pero además coincido con vos que la limitación a la acción colectiva, en todo caso, tiene, si, si las limitaciones al derecho individual que vimos hasta ahora afectan el derecho individual de trabajo, el contrato de trabajo o la ley de contrato de trabajo, la limitación a la acción colectiva casi que es la sentencia de muerte de los derechos que quedan, porque, bueno, y además si sumamos las modificaciones en la justicia laboral o procesales, ya casi que estamos hablando, por eso decía al principio, casi de, sin exagerar, de la eliminación o derogación del derecho del trabajo. Pero bueno, en términos colectivos hay algunas cuestiones que son muy profundas. Primera, la del derecho de huelga, ¿no? La restricción en el ejercicio del derecho de huelga es inédita. Alguien había dicho en el chat en un momento que cuando yo mencioné las modificaciones que había ido a reforma, el decreto 340, que es el que desreguló la actividad de la Marina Mercante, y Romina lo dijo, a través de ese decreto también se volvió sobre la limitación del derecho de huelga. Fue declarado inconstitucional muy rápidamente ese aspecto de ese decreto, pero tanto el DNU 70 como este DNU 340 fue fácilmente derogable por la formalidad incumplida, ¿no? Es un decreto de necesidad de urgencia y ahí es más fácil voltearlo de algún modo para un juez. Una ley es más difícil, si no pensemos en la ley base que tiene 1 año y medio de vigencia y ahí está. Eh, por eso no albergo tantas expectativas respecto a esta reforma. Pero bueno, más allá de eso, ahora volvieron sobre el derecho de huelga de la misma manera que lo habían hecho las 2 veces anteriores, a través de la reglamentación de lo que se considera servicio esencial. Hasta ahora, la regulación de la huelga en los servicios esenciales solo consideraba tales aquellos cuya interrupción podía poner en peligro
la vida, la salud o la seguridad de la población, en línea con lo que establecen el Comité de Libertad Sindical de la OIT y la jurisprudencia en general, no solo argentina, sino de todo el mundo. De hecho, la ley vigente, o sea, el artículo 24 de la ley 25.877, es la norma que regula la huelga o los conflictos colectivos en los servicios esenciales. Taxativamente decía cuáles eran, y decía los servicios sanitarios, o sea, los hospitales, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas natural, y el control del tráfico aéreo, actividades que sin ninguna duda uno puede coincidir con que son esenciales en el sentido de que su interrupción puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Pero la ley no prohibía el derecho de huelga en esos casos, simplemente decía que en caso de un conflicto debía garantizarse un servicio mínimo. Y en 20 años de vigencia de esta ley y 40 de otras referidas a la regulación del derecho de huelga en los servicios esenciales, no hay antecedentes en nuestro país de huelgas que hayan puesto en peligro la vida, la salud o la seguridad, ni un debate alrededor de eso. No hay una necesidad de plantear, de rediscutir eso. Sin embargo, bueno, la reforma lo que hace es ampliar lo que se considera esencial. De esos 4 o 5, hoy hay casi 60 actividades que se consideran o esenciales o una nueva categoría que son los de importancia trascendental. Y entonces, la ley no solo incluye a una enorme cantidad de actividades, diría casi todas las que existen, como esenciales o como trascendentales, sino que además la propia ley dice que en el caso de un conflicto en una huelga, de un servicio esencial, debe garantizarse por lo menos el 75% de la actividad normal, y en el caso de un servicio de importancia trascendental, por lo menos el 50% de la actividad normal. Bueno, el efecto es que no hay huelga, ¿no? O sea, ¿qué efecto puede llegar a tener una huelga si solo la puede hacer el 25% o el 50% de los trabajadores? O mejor dicho, si solo puede afectar una cuarta parte o la mitad de la actividad normal. Pierde sentido el derecho de huelga, no hay duda. Pero si esto le sumamos la modificación que ya hizo la ley base en el artículo 242 respecto de la posibilidad de despedir con justa causa a quienes participen de lo que se consideren bloqueos, es decir, toda una serie de justificaciones para despedir, para despidos discriminatorios en función de la actividad sindical, sumado a el artículo 245 bis, también en la ley base, que eliminó el derecho a la reinstalación, es decir, a la nulidad en el caso de un despido discriminatorio. Bueno, ya estamos frente a un combo, si se quiere, de limitación de la acción colectiva o de la acción sindical. Se le suma a esto, menciono rápidamente, una limitación muy grande al derecho de reunión. La posibilidad de hacer asambleas en el lugar de trabajo ahora se ve supeditada a la autorización expresa de los empleadores y además, dice la ley, no devengará salario, se va a descontar el tiempo que estén reunidos los trabajadores en el caso de que los autoricen a reunirse, con una redacción tan mala que hasta según la lectura, la letra de la redacción de la ley hoy, hasta debieran los sindicatos pedir permiso para hacer un congreso en su sindicato, porque dice dentro o fuera de la fábrica. Bueno, es absurdo, habrá que ver ahí cómo sigue eso y cómo se interprete. También hay limitación a la acción de los delegados, se establece un límite a la franquicia horaria de 10 horas mensuales. Absurdo, ¿no? Menos de media hora por día para recorrer la planta y hablar con los trabajadores. Y un tema muy, muy grave, que es la modificación del modelo de negociación colectiva. Ustedes saben, nuestro país tiene en vigencia un sistema según el cual la negociación colectiva es prioritariamente por actividad, por rama de actividad. El sindicato es por actividad y si no la federación es de toda la actividad, negocia con la cámara empresaria de esa actividad
y acuerdan un convenio colectivo de trabajo que tiene una vigencia para todos los trabajadores de esa actividad en todo el país, que rige incluso para los trabajadores que no estén afiliados a los sindicatos, pero también para las empresas que no sean parte de las cámaras. Es la forma a través de la cual se establece un piso mínimo a todos, a toda la actividad a través del convenio de la rama de actividad. Por sobre ese piso mínimo puede haber convenios colectivos de empresas, y de hecho los hay, pero siempre superando ese piso mínimo, nunca por debajo. Bueno, la ley, la reforma, permite ahora que los convenios colectivos de empresas perforen ese piso mínimo, y entonces, si a nivel de la actividad se establece una escala salarial, a nivel de empresa se puede negociar una escala salarial menor y va a tener vigencia por sobre la escala salarial de la actividad. Pero además, para asegurarse de que haya un convenio colectivo de empresa en ese sentido, que pueda perforar el piso de la actividad, la ley fomenta la creación del sindicato de empresa, algo que en nuestra ley estaba muy restringido. Ahora se permite la creación del sindicato de empresa, que además la historia, bueno, la realidad en América Latina sobre todo, es que los sindicatos de empresa son fomentados por los propios empresarios, en general, que agarran un grupo de trabajadores y le dicen, bueno, escuchame, ¿por qué no arman un sindicato ustedes? Yo les doy algunas facilidades, así negociamos entre nosotros, un convenio. Y la ley dice ahora que si ese sindicato tiene más afiliados en esa empresa que el sindicato de actividad, le van a dar personalidad gremial al sindicato de empresa, entonces va a negociar convenio de empresa y ya no va a tener vigencia en esa empresa el convenio de la actividad. O sea, es un camino regresivo y de deterioro de lo mejor de nuestras garantías en materia de derechos, que son los convenios colectivos de actividad, que además, y termino con esto, afecta también la ultraactividad, porque por ahí recuerdan que en los debates se decía que la ultraactividad no se toca, y es cierto, no se modifica el artículo 6 de la ley 14250 en el sentido de que cae la ultraactividad, a pesar de que hay una modificación ahí, dice las cláusulas normativas mantienen, las cláusulas obligacionales no, pero más allá de eso, no se modificó la ultraactividad en términos generales, pero sí en otro artículo, la ley le dice a la Secretaría de Trabajo de la Nación que tiene un año, un plazo de un año, para convocar a las partes signatarias de todos los convenios colectivos que estén ultraactivos, es decir, todos, para que renegocien esos convenios. Pero además le da facultades a la Secretaría de Trabajo para suspender la homologación de los convenios que hoy están homologados. Una cosa jurídicamente absurda, pero escrita en la ley, que más o menos sería así. La Secretaría convoca a dos partes a renegociar el convenio, si no se ponen de acuerdo a pedido de cualquiera de las dos partes, por supuesto sabemos quién lo va a pedir, puede decir, listo, yo suspendo la homologación de este artículo del convenio, lo cual va a implicar una presión sobre el sindicato para negociar cualquier cosa, perdiendo derechos anteriores del convenio ultraactivo a cambio de no perder todo, ¿no? Es el ariete para negociar los convenios ultraactivos en perjuicio, por supuesto, de los derechos que ya están garantizados en los convenios de actividad. Bueno, si les parece, lo dejo acá, hablé un montón y bueno, charlamos un rato más de los puntos que quieran, si hay alguno que no toqué o alguno que quieran que volvamos a ver. Sí, sí, descansé un poquito y allí yo les preguntaba si tenían consultas o quieren hacerlas de manera oral. Todavía tenemos unos minutos, aprovechen. Es mucho, entendemos que es mucho, son muchos temas para abordar, pero está bueno introducirnos de a poco, lo vamos a ir desarrollando con el paso del tiempo. Así que si alguien tiene alguna cuestión puntual que necesita ahora soslayar, pueden aprovechar. Permiso, Sofi. Aprovecho el hueco para romper el hielo para que pregunte el resto. Pero tengo una pregunta que mientras hablábamos lo venía pensando, que tiene que ver también con el tema de si tenemos antecedentes o no. Hoy hablábamos de que no hay posibilidad de intimar al Ministerio de Trabajo cuando hay
un abuso de ius valenti por parte del empleador, hay una modificación y el trabajador ya directamente lo único que le queda es considerarse despedido en forma indirecta. ¿Tenemos antecedentes ya de casos donde haya caminado un despido indirecto? Porque estoy pensando en lo siguiente, hoy en los casos prácticos nos llega al estudio el artículo modificado, donde es mucho más amplio y el empleador tiene más posibilidades de modificar las condiciones de trabajo, solamente se acepta una modificación en la condición material del trabajador. Viene un trabajador y nos pregunta, che, me están haciendo esto en el trabajo. Nosotros nos animamos, hacemos un telegrama, se considera despido en forma indirecta y después lo judicializamos y estamos en una incertidumbre. No le podemos dar una certeza al trabajador de si va a cambiar o no su reclamo, si se puede arriesgar a considerarse despedido en forma indirecta y si después eso va a resultar Es más, en una en sentencia clara. En realidad siempre ha sido casístico lo que se ha considerado Ujú. injuria de parte del empleador. Y ahora nos encontramos con la misma situación. Yo creo que los jueces van a tratar de respetar la doctrina anterior, pero la jurisprudencia. El asunto es que el trabajador hoy, si va a un juez a decir no me quiero dar por despedido, si no quiero que modifiquen mediante una medida cautelar la situación y me vuelvan al estado anterior, los jueces van a decir, bueno, eso no está reglamentado en la ley, estaba reglamentado hasta antes de esta ley, la posibilidad de pedir la devolución de las condiciones esenciales. Sí, pero esa acción de cumplimiento no existe más. Claro, Exacto, eso es lo que no existe, la por posibilidad de eso. mantener el estatus anterior ante una modificación irrazonable. Eso es lo que ha sido borrado. Pero uno podría pensar, si yo me puedo dar por despedido, también puedo pedir que se restablezca la situación anterior, considerando, por ejemplo, que esto es un contrato civil o comercial en que una de las partes ha modificado algo que habíamos consensuado antes, por decir, ¿por qué Lo no que hacemos pasa que, justo? Hay un colega que quiere hablar. Y Juanjo. Eh, Quiero hacer un aporte acá, porque todavía con esta reforma sumamente regresiva, yo creo que tenemos que volver a los institutos del derecho civil u otras leyes, y acá todavía tenemos los artículos del Código Civil de las acciones preventivas del daño, ¿sí? Que son los artículos 1710 y 1715, que autorizan con una legitimación muy amplia y obligan al juez a despedirse respecto de aquellas acciones ante la posibilidad de hacer cesar una conducta que puede causar, agravar o hacer continuar un daño. Así que yo entiendo que por el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, existiendo dos leyes que tratan la misma cuestión, y esta que otorga mejores derechos y es más favorable al trabajador, todavía tendríamos con las limitaciones del ordenamiento civil estas acciones preventivas del daño que podríamos ejercer. Lo digo como opción, para mí no está totalmente cerrada la cuestión. Y además por un principio general del derecho que quien puede lo más puede lo menos, quien puede considerarse despedido yo creo que sigue pudiendo exigir el cumplimiento o el mantenimiento de las condiciones de trabajo originalmente pactadas. Lo digo como opción porque veo que se está tratando mucho el tema, yo estoy escribiendo algo sobre esta cuestión, y el tema de las acciones preventivas del daño del Código Civil sigue vigente. Yo creo que es una herramienta hecha hermano. ¿Y dónde lo meterías? ¿En el sí, civil o en el laboral? A la acción preventiva. Laboral, laboral Para que mí, tranquilamente puede utilizar normas del Código Civil y yo pienso que nosotros vamos a tener que analizar en el fraude, en esto, las normas del Código Civil, porque hoy el trabajador está en menor condición que un ciudadano común en algunos ruidos. y sí, esto Vamos, también nos acá comprometemos a que nos pase lo que escriban. Esto también quería decirlo en función de la limitación que establece el 245 bis, que el despido se considera, bueno, el vínculo laboral se considera indisolublemente así, disuelto, sin otra posibilidad, porque también ahí tenemos la herramienta del artículo 1 de la ley 23.592, ¿sí? Para hacer cesar la acción discriminatoria, que esa es mucho más amplia y creo que vuelve, bueno, tiene que volver al estado de cosas anterior, que también es otra herramienta hecha a mano. También de vuelta, apelando al artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto a la norma más favorable. Para mí son herramientas que vamos a tener que volver a utilizar, porque si no con esta reforma realmente estamos muertos en un montón de aspectos.
Sí, a ver, toda la jurisprudencia que se generó respecto del despido discriminatorio, incluyendo los casos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, son válidos en el sentido de que esta reforma no derogó la 23.592. Ahora, ahí viene lo que uno piense que los jueces tengan la valentía de hacer o no hacer en función de que, por ejemplo, en este caso, creo que debieran, bueno, se pudiera sortear, pero probablemente haya que pedir, aunque sea de manera subsidiaria, la inconstitucionalidad del artículo 245 bis cuando uno pida la nulidad de un despido y exija, por lo tanto, la reinstalación. Y habrá que ver ahí cómo se va desarrollando esa jurisprudencia. Y respecto al planteo de la teoría de los contratos en el derecho civil, por supuesto que se puede hacer, pero yo, bueno, tengo esa mirada, no sé, estoy un poco escéptico, ojalá, hay que escribir mucho, me parece bien, Juan José, que estés escribiéndolo ahora en eso, después compartilo, y hay que insistir para generar jurisprudencia, pero claro, acá tenemos una ley que regula este contrato en particular y que no da otra posibilidad que la resolución del contrato, y entonces habría que irse de esta ley y decir que hay una ley que regula el código, los contratos en general, y uno pueda exigir el cumplimiento. Bueno, otra vez en manos de los jueces, veremos cómo nos puede ir en ese sentido. Hoy, como quedó la ley, es muy claro que teníamos una posibilidad que hoy no está más. Y si no está más, el empleador puede decirle al juez o apelar cuando le digan lo contrario, miren, esto existía pero no existe más. Yo no tengo la obligación de restituir esa condición del contrato. Antes la tenía y ahora no lo tengo. Eso es lo que dijo el legislador y yo estoy cumpliendo con eso. Pero esto sin desalentar todos los planteos que haya que hacer, porque de hecho, yo dije al principio, bueno, por esta Corte Suprema que tenemos es algo absolutamente desconfiable. Sin embargo, toda la jurisprudencia que generó la Corte Suprema del 2004 al 2015 fue sobre casos que se habían planteado antes y que después, aun cuando la Corte no era uno lo que podía esperar, y sin embargo cuando llegó una Corte cambió su jurisprudencia, lo hizo en base a casos que se habían planteado antes. Así que plantearlo hay que plantear igual, con otro, nos olvidamos de mencionar la perla de la condena en costas por la pluspetición inexcusable, ¿no? Que pueden poner al actor y a los abogados y abogadas que hagamos planteos. Entiendo que todavía incluso eso no modifica la teoría general de las costas, no es que nos van a tener que imponer las costas en cada caso, pero hay jueces y jueces, y que el objetivo es que no se litigue, que no exista el derecho del trabajo, la justicia laboral, los abogados, está clarísimo. Lo vamos a enfrentar como podamos, y ojalá con el mayor éxito posible, pero esto es lo que enfrentamos, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quiere intervenir, hacer alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Qué Sí. tal? No, a mí me parece increíble porque hace, no sé, 10 años atrás estábamos hablando todos fascinados con aplicar la ley antidiscriminación y reinstalar al trabajador discriminado, inclusive hablando de si la indemnización en el despido sin causa era suficiente protección contra el despido arbitrario o si había que implementar otra cosa y cómo llegamos de eso a esto y habrán pasado 10 años, no mucho más de esos debates, con lo cual uno todavía está absorto por todo esto. Me parece que en el rol que cada uno tenga, yo por ahora no estoy litigando, digamos, de lo laboral, pero sí tengo el placer de dar clases. eh, y la verdad es que me parece que desde el lugar de cada uno hay que seguir militando el 14 bis de la Constitución Nacional porque sigue ahí. Digo, esto no es como todos estos principios orientadores del derecho laboral que eran para que el legislador también los tenga en cuenta al legislar y no lo tuvieron. Hay que seguir remarcando que el 14 bis sigue ahí, que el trabajador en sus diversas formas goza de la protección de las leyes, lo sigue diciendo, todavía eso no se modificó, y que así como explicaba el doctor, digo, desde los distintos artículos, cómo argumentar ustedes en cada juicio, uno, bueno, cómo esto contraría todo lo que conocemos y ese derecho laboral sigue existiendo, porque si no, bueno, ya lo decía Galeano hace un montón de años atrás, el escritor que decía el derecho laboral es un tema para arqueólogos, con lo cual siempre el poder económico organizado quiere ir contra el orden protectorio, y de hecho el doctor mencionaba un informe de la OIT, creo que hay otro que es del 2017, que se llama El futuro del trabajo o algo por el estilo, donde analiza la OIT
estas modernizaciones laborales y el trabajo en plataformas y un montón de cuestiones, pero ya en ese momento la OIT decía, no, tiene que seguir habiendo un orden protectorio, más allá de que siempre el neoliberalismo intenta que se desproteja para obtener más ganancias. Ya y la habilité lo había analizado 2017, no han pasado tantos años, parece que pasó un montón. Entonces me parece que cada cual desde su lugar, cuando nos ponemos a analizar esta ley, me parece que lo que hay que hacer siempre es decir, bueno, a ver, está este artículo y se modificó, pero esto va en contra del principio de progresividad, de los tratados internacionales. No hacer bueno, ¿cómo aplico esto? No, no se aplica esto, hay que intentar, o como decía Juanjo, desde su lugar escribiendo, cómo que no se aplique esto y pedir a los jueces o enseñar a los alumnos que esto no debe ser aplicado, más allá que sea una ley, ¿no? Me parece que esa es como la militancia que tenemos en no darnos por vencidos, porque si no, bueno, la nueva máxima del derecho del trabajo es, como dijo el doctor Cremonte, que ahora el sujeto de preferente tutela aparece siendo el empleador, y no es así. Y por más que mucho se avance, digamos, en que ahora hay otras formas de prestar la tarea y uno pueda trabajar desde la casa o la computadora o lo que fuese, el trabajador sigue siendo el hiposuficiente, no nos olvidemos de la hiposuficiencia del trabajador, y la posición suficiente la sigue teniendo el empleador. Por más que ahora nos quieran contar esto de la autonomía de la voluntad, de que negociamos el intercambio económico, o sea, eso no es así, porque si no, ya está, desaparece el derecho del trabajo y nos guiamos por el derecho civil y listo, digamos, y estamos en igualdad de condiciones. Me parece que se trata de eso, de seguir debatiendo, juntarnos y haciendo un poco también de catarsis, que a veces hace falta, pero sin darle brazo a torcer, me parece, ¿no? Desde el lugar que cada uno tenga. Matías, una pequeña cuestión te quiero decir, bueno, como una reflexión, yo creo que realmente hay una tendencia ideológica de decir, bueno, entre las dos partes que integran la relación laboral, hoy vamos a liberar al empleador, porque, bueno, detrás no quieren decir que van a generar más trabajo, pero sabemos nosotros que no lo van a lograr. Una situación que sí, que entre todos los debates que yo escuché, había una deuda que entiendo yo que era del Poder Judicial, que era la unificación de la jurisprudencia. Nosotros en la provincia de Buenos Aires teníamos una jurisprudencia considerablemente distinta de la de Capital. Y me parece que ahí la Corte de la Nación tuvo una gran deuda en los últimos 10 años y habilitó el concepto de industria del juicio, que una pequeña empresa se fundía por una sentencia, habilitó algunas argumentaciones que yo digo, bueno, vengan a la provincia de Buenos Aires antes de seguir hablando, pero algo había que hacer en ese punto. Y bueno, la Corte de la Nación nunca fijó criterios concretos, no sé si vos coincidís conmigo, pero hay montones de temas que hubiesen tenido que ser resueltos claramente, cosa de que la empresa supiera cuál es el costo previsible en cada relación laboral. No sé cuál Sí, es tu a ver, postura. en realidad el costo previsible para una empresa es cumplir con la ley. Eh, el problema aparece cuando hay incumplimiento y entonces prever qué pasa si te manejas en la ilegalidad ya es más difícil. Eh, yo entiendo cuando se dice, bueno, pero un juicio y ahora hay una cantidad de intereses enormes. Bueno, como en cualquier otra rama del derecho frente a ilegalidades. Eh, Se hablaba de la industria del juicio laboral y que los empleadores pierden siempre los juicios laborales. Sabemos que no es tan así, pero es obvio que sí, en la mayoría, porque quien va a hacer un juicio es porque está convencido de que tiene un derecho vulnerado y lo tiene que ir a reclamar. Nadie elige ir a hacer un juicio si puede no hacerlo. Ahora, hay muchos más juicios comerciales que laborales y quienes inician los juicios comerciales son bancos, compañías financieras, prestamistas, y los ganan todos. Y tienen embargo preventivo y tasas de interés más altas. Perdón. Y ahí nadie dice, bueno, en la industria del juicio comercial los bancos están abusando. No, ahí ni se plantea esto. Eh, yo creo que seguramente criterios uniformes o incluso una ley que determine concretamente qué intereses se aplican, por supuesto que hace las cosas más previsibles. Lo cierto es que, digamos, la forma en que se está tratando el tema es muy contraria al sentido del derecho del trabajo. O sea, por eso poníamos los ejemplos respecto a qué pasa con cualquier otro deudor en un juicio
¿Y qué pasa cuando el acreedor acá es el trabajador? Tiene una tasa de interés fija que es inferior al resto de las tasas que se aplican en otras deudas, ni hablar lo que pone una tarjeta de crédito, cualquier otro préstamo, y hasta el derecho del deudor a pagar en 12 cuotas. Eh, Cuestiones que solo se tienen en cuenta en este caso. Y algo más grave, no vinculado solo con esto, en ningún otro fuero existe la obligación de que los jueces apliquen la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá se incorporó en la reforma la obligación de que los jueces laborales tienen que aplicar sí o sí los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El único fuero, nuevamente, cuando el acreedor o quien va a reclamar por un derecho es un trabajador, aparecen todas las arbitrariedades o limitaciones que no aparecen en otras ramas. Es así, Matías, por ahora es así. Bueno, no sé, si Matías igual quiere volver a participar de algún otro encuentro, está invitado, invitadísimo. Súper invitado, Matías. Te recibimos cuando quieras. Muy Y bueno, agradecido si todo. no, podemos ir cerrando por el día de hoy, por este encuentro. Ya llevamos casi 2 horas y no queremos que nadie se sature de información y no lo vamos a votar al colega. Así que bueno, si les parece, damos por concluido el encuentro de hoy. Acá hay Mirta, a ver, vamos a leer un mensaje de Mirta. Es la industria de nuestros legisladores, únicos responsables de todo lo que pasa en este país, diputados y senadores. Bueno, sí, ahí entramos ya en la discusión netamente política, que bueno, que es necesaria también, por ahí no en este ámbito, pero sí, sí. Bueno, una Bueno, cosa más, Sofía, sí, perdón. sí, sí. No, bueno, obviamente agradecerles de nuevo la invitación y cualquier otro día nos encontramos, pero me preocupa porque es parte de una tendencia que estoy teniendo últimamente, dejar un mensaje pesimista, no era mi intención. Yo no tenemos que pelear con la realidad. La realidad es la realidad y está, digamos, uno puede, decía un pensador, ¿no? Digamos, está muy bien tener el optimismo del corazón, pero sin dejar de lado el pesimismo de la razón cuando es así, ¿no? Entonces, esta ley es la que es y tenemos la obligación de analizarla, pero también tenemos la obligación de encontrar respuestas, obviamente, y enfrentarla. Yo simplemente por ahí pongo más expectativas en otro tipo de enfrentamiento que en el Poder Judicial, nada más es eso. Ojalá se mantenga esta medida cautelar y quede en manos de una acción colectiva realmente, que es lo mejor que nos puede pasar, antes que la pelea de caso por caso, que es lo que pasó con otras leyes, y ojalá se declare su inconstitucionalidad y no se aplique nada de estos por lo menos 83 artículos que se suspendieron. Pero bueno, creo que hay una mayor Esperemos que sea responsabilidad. así y que se lo agradezcamos a Raúl Ojeda, que dio el primer pie. Bueno, Y, les hago una invitación. Eh, y el, el 14 y 15 de mayo se hacen unas jornadas en Mendoza. Sé que los tiempos no están muy favorables para andar viajando y demás, pero bueno, se hace un congreso de derecho laboral, son las jornadas de otoño en Mendoza, que hace muchos años se hacían y ahora pretenden volver, y lo organizan los abogados laboralistas de Mendoza junto a otras asociaciones, pero está invitado Raúl Ojeda, o sea, va a haber un panel donde esté Raúl Ojeda, por eso me hiciste acordar y hago la invitación. Después les mando el flyer o se lo mando a Sofía y lo pueden circular perfecto, para ir. perfecto. Bueno, Bueno, gracias Matías, por la invitación. También muchas quiero agradecer a gracias. todos los colegas que están presentes, que acompañan a las actividades, que bueno, sin, sin ustedes, sin el apoyo no tendría mucho sentido. Así que entre todos sigamos fomentando. Y que todo el mundo se acuerde que esto está grabado, porque dijiste y hablaste también, Matías, que seguramente alguien quiere volver a escucharte y lo puede volver a ver. Emma se encargó de grabarlo y ponerlo a disposición de la asociación. Me había olvidado.
Me había olvidado de eso, no hubiera hablado tan mal de los jueces. Bueno, Te lo dijimos antes. Bueno, Sí, sí, por eso digo me olvidé, no. nos vemos pronto. Bueno, chao a Bueno, todos. colegas, Saludos a todos. muchas muchas gracias. gracias. Saludos Gracias a a vos y a todos. Buena semana, adiós. Adiós. Adiós.